Muy buenos días, tardes, noches y lo que quiera que sea allá donde nos estés escuchando. Hoy va a ser el primer episodio de no sé cuántos podcasts, no sé si van a ser 1, 300, no lo sé, ¿vale? Pero hoy tenemos el primero, vamos a hablar de temas muy variados, muy diferentes. No va a ser algo de pequeño nicho, digamos, no va a ser algo que nunca sabes que ¿qué te puedes esperar? No sabes qué va a ser lo siguiente. El tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Es un tema que no es el último grito, ¿vale? No es la última noticia, pero es un tema que se ha estado hablando bastante debido a X acontecimientos que ahora trataremos. Y yo creo que se va a seguir hablando hasta que se pueda cuadrar y se normalice un poco. Vamos a hablar de las personas trans, ¿vale? En el deporte. Deporte profesional, lo que sea, ¿vale? Y aun siendo el primer episodio, tenemos la suerte de contar con nuestro primer invitado, que es un muy buen amigo mío. Su nombre es Lázaro y le tenemos aquí con nosotros. Lázaro, Muy buenas, ¿qué tal? muy buenas tardes, o días, o noches, no lo sé. Vale, De tarde, hoy es tarde. estamos de tarde. Vale, vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Introduciendo el tema, ¿vale? Todo esto surge, bueno, imagino que tiene un poquito más de background, ¿no? De anterior, pero la polémica surge recientemente con el tema de los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Cuando surgió un par de atletas que eran personas trans, eh, que bueno, que estaban compitiendo en la categoría femenina y bueno, hubo un poquito de jaleo, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no le parece bien, hay gente que sí. ¿Tú qué nos puedes decir así de primeras, a nivel general? Hombre, de primeras, eh, lo más a grandes rasgos que puedo decir es que, pues, la verdad, lo veo bastante inclusivo, eh, ya que, pues, a lo largo de la historia y todo esto, las personas del colectivo han estado bastante discriminadas, que se dé el caso de incluirlas en evento deportivo tan grande como son unos Juegos Olímpicos, Ujú. eh, de primeras es bastante inclusivo, ya que ya las personas de este colectivo ya ven como alguien referente en este caso en el ámbito del deporte. Sí, está claro que a nivel de inclusión eh, no se le puede poner pegas, ¿no? Porque es un poco no poner barreras, no poner límites. Tú te identificas como mujer, como hombre, lo que sea, pues adelante, ¿vale? Perfectamente puedes participar y puedes entrar, ¿no? Es un poquito esto. Eh, los casos que hablaba, porque tenemos un titular por aquí que dice así: los casos de la teleofilia Laurel Hubbard, perdón si no digo bien el nombre, y la nadadora Lia Thomas reflejan una encendida polémica. Compiten con ventaja o en igualdad con las mujeres. Vale. De primeras, yo creo que a nivel general, lo primero que se piensa es que bueno, es que sí que puede llegar a tener una ventaja, ¿no? Una cierta ventaja una persona trans en este caso, más que nada por el nivel físico, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿De primeras crees que tienen ventaja o que no? Yo pienso que la ventaja viene afectada en función al momento de la transición de la persona, porque no va a ser lo mismo que una persona trans que empieza la transición en una etapa de su edad bastante pronto, como puede ser la adolescencia o incluso antes, con, Ujú. cuando hemos visto muchas veces que hay casos de niños con 8 9 10 años que ya tienen claro que no están a gusto con su cuerpo, ¿sabes? Entonces Claro. no es lo mismo esa, ese crecimiento del cuerpo sumando con el cambio de género que si lo hace ya con una persona adulta. La persona adulta pues ya es, además, eh, supongo que ya habrá sido, estas dos personas ya habrán sido competidoras
en sus diferentes deportes, entonces ya tienen pues ese bagaje. Entonces la transición a lo mejor, pues ya estas personas ya tienen esos, ese cuerpo desarrollado para realizar la actividad. Entonces sí que puedo encontrar una ligera ventaja. Claro. Claro, aquí un poco también el tema es que creo que es interesante tener en cuenta esto que dices porque, claro, no es lo mismo una persona que empieza a temprana edad, ¿no? Que una persona que lo hace cuando ya está compitiendo. Porque, claro, si se da el caso que tenemos año 2015, ¿vale? Tú empiezas la transición, año 2016, estás en los Juegos Olímpicos, pues quizá ese año no, o sea, te está otorgando cierta ventaja física porque no, claro, no has llegado a desarrollar todo el cambio, ¿no? Sigue estando en proceso. Ahora, si tú lo haces desde pequeño, pequeña, y llevas ya años moviéndote en el campo deportivo, pero adaptándote ya a tu nueva situación, digamos, quizás diferente, ¿no? Pasaba el caso con una de estas atletas o uno de estos atletas, no, no recuerdo bien ahora, que había un caso en el que la transición había sido de un año y había otro caso en el que la persona llevaba años ya de desarrollo. Creo que era de hecho una futbolista española, Alba, no recuerdo mismo su nombre completo, que había estado años ya y que ella decía que, bueno, que su nivel físico era como el de cualquier mujer, ¿sabes? Porque al final ella era una mujer más, y que incluso había mujeres que le superaban con creces físicamente. Y, y bueno, entonces creo que el tiempo puede ser un factor importante, ¿no? Sí, a ver, también recuperando un poquito, que ha habido una frase que has dicho que me ha parecido bastante interesante, de que en 2015 empezaba la transición y en 2016 ya estaban los Juegos Olímpicos. Ya no es porque ese poco tiempo, ese año, haya entrado el tratamiento en efecto con el cuerpo, sino que si ya eres una persona adulta y ya sabes que estás dedicándote a este deporte, estás entrenando ya para este deporte. No es lo mismo que de niño o niña que, quieras o no, sí, puedes tener cierta idea, pero no sabes lo que quieres, entonces no tienes esa dedicación de, por ejemplo, en el caso de la futbolista, de empezar a dedicarte futbolísticamente todos los días a entrenar, todos los días cuidar tu rutina y prepararte. Claro. Entonces, aquí surge el tema, surge el debate, porque, claro, primero hablamos de ventaja, de igualdad con el resto de mujeres que compiten y demás. Pero es que hay gente incluso que lo compara con el dopaje. O sea, que dice que estas personas están haciendo trampa. Que están básicamente saltándose las normas. ¿Tú crees que se puede considerar hacer trampa? ¿Que podemos llegar a compararlo con el dopaje o no tiene nada que ver? No, porque, a ver, quieras o no, el dopaje es básicamente tomar unas sustancias para pues, mejorar tu rendimiento. En este caso, las sustancias que se toman no es para mejorar el rendimiento ni nada de eso. Estás tomando, sean los estrógenos o inyecciones de testosterona, son para hacer un cambio en el cambio de género. No, no se tiene esa intención de mejorar tu rendimiento físico con esos tratamientos. Entonces yo no lo consideraría. Claro, pero no hablamos de las sustancias que tengas que tomar, el proceso que tengas que realizar, sino del hecho de que si estás compitiendo como mujer, ¿vale? Porque tú quieres hacer ese cambio, te identificas así, perfecto. Tú compites como mujer, pero vienes de ser hombre. Entonces ahí está el tema de que se compare con el dopaje porque es como, bueno, un poco eso, ¿no? Un poco esa ventaja que se dice que se tiene, ¿no? Eh, yo, yo personalmente me parece un poco incluso absurdo que se pueda comparar con el dopaje, porque al final yo creo que, o sea, estas personas no eligen tener una ventaja. En principio, simplemente, o sea, yo creo que directamente no tiene nada que ver con su desarrollo deportivo, ¿no? Porque
si tú eres una persona trans, tú no cambias por el deporte, ¿no? O sea, yo entiendo que tú cambias porque tú quieres hacer ese cambio en tu vida, porque tú sientes que tienes que hacerlo y demás. Pero no creo que nadie diga, oye, voy a hacerme trans para ganar. O sea, me parece un poco absurdo, incluso parecería incluso una falta de respeto, ¿no? El pensar eso, que es solo por rendimiento deportivo, eh, y dejar atrás la persona, ¿no? Que al final son personas las que hacen ese cambio porque hay algo más, ¿no? Claro, que estaríamos hablando también de un poco eh, la invasión de decir, de meterse al... meter, entrar en, en estos tratamientos por el hecho de ganar es... lo entendería como aprovecharse y ya tendrías que ser una persona bastante egoísta y ambiciosa y de querer ganar por ganar para, para aceptar un tratamiento así y ganar si, aprovechando la ventaja que tienes a nivel, a nivel físico. Claro, resulta retorcido, ¿no? Un poquito retorcido Sí, incluso. Bueno, eh, el tema es que, claro, al final es algo que está sucediendo, que va a suceder y, y yo creo que hay que llegar a mm, un punto en el que, claro, en el que más o menos todo el mundo esté contento, ¿no? Entonces, si no estamos hablando de trampas, ¿vale? Porque es una decisión personal que va más allá del deporte, etcétera. No estamos hablando de trampas. Eh, la ventaja, bueno, más que intentar suplir la ventaja, primero vamos a ver si realmente es una ventaja. ¿Por qué? Quizá podría ser un tema del deporte que se practica. Porque en algunos deportes el físico es muy importante, pero en otros quizá no tanto. Quizá es un factor, pero no es el factor más determinante. Si tú estás hablando de halterofilia, ¿no? Como es el caso de Laurel, es bastante determinante. Pero si estamos hablando de, no sé, baloncesto, ¿no? Que es un tema que podemos tratar. Si hablamos de baloncesto, o sea, sabemos que hay jugadores de baloncesto que tienen un potencial físico muy grande, pero no por eso automáticamente son los mejores, ¿no? claro, a ver, en otros deportes influye también otras aptitudes, ya sea el juego en equipo, ya sea visión de campo, eh, el propio control de, hablando de baloncesto o fútbol, el propio control del balón, que aunque no seas la persona más potente hablando físicamente, eh, puedes ser un jugador, jugadora bastante inteligente y jugar con tus aptitudes. Entonces, en, en lo que has dicho tú, en ciertos deportes sí que puede ser determinante, pero en otros, la verdad, pasa con la futbolista que has comentado antes, Alba. Puede ser que ella no se valga de su forma física, puede ser que de la posición que ella juegue lo que necesite sea visión de campo y controlar a sus compañeras y pasar el balón, ¿sabes? Claro. Entonces aquí el asunto es que si concebimos que en X deportes es algo muy determinante y en otros no tanto, claro, al final, ¿cómo podemos regular esto? Porque si tú intentas regularlo a nivel global, yo creo que es bastante imposible. Si hacemos esta separación, claro, porque si asumimos que el potencial físico es determinante para nuestro deporte, entonces se podría pensar que en X caso tal puede haber una desventaja. De todas formas, también, claro, hay que tener en cuenta esto, que es muy difícil regularlo, pero solamente por el hecho de que cada persona es diferente. Y con esto quiero decir, pues, va un poco relacionado con lo que hablábamos antes, que una persona que inicia su cambio antes no es lo mismo que una persona que está en el cambio o lo está iniciando, ¿no? Está en esos primeros años o primeros meses, ¿no? Entonces, al final es algo como muy individualizado, ¿no? Que como se tendría que mirar mucho
a cada persona en concreto. Y yo Claro, al creo que final, ahí reside un poco la dificultad, ¿no? De poder regular esto. Porque tú crees que hay una manera de equilibrarlo, así que digas, podemos equilibrarlo así, o es un tema muy, muy complejo. no, es bastante complejo. O sea, siempre estamos, eh, hemos hecho la diferencia, siempre ha habido un sesgo a la hora de decidir quién, decidir las categorías y ahora sí que se necesitaría un tratamiento, no tratamiento no, sino un análisis individualizado de cada persona, eh, en el que influirán bastantes factores, ya sea a la edad a la que se empezó el tratamiento, su, sus aptitudes físicas, porque al final si decidimos que no participen o porque hacemos ese sesgo de que pueden ser eh, físicamente más potentes que las otras personas de la competición, al final caeríamos también en en el dicho que siempre se ha comentado de los hombres tienden a ser más fuertes que las mujeres. Entonces, eso sería promover un poquito discursos retrógados. Claro. eh, quizá, quizá también el problema sea que a lo mejor solo miramos cuando destacan, ¿no? Porque si tenemos un deportista de élite o una deportista de élite que es trans y que no destaca para nada, yo creo que nadie se quejaría, ¿no? Es Claro, un punto interesante porque es como que si ganas, no, te quitamos el título porque no puedes ganar así, estás haciendo trampas, es un escándalo. Ahora, si quedas de mitad de tabla para abajo, bueno, pues, o sea, nadie se una acuerda, ¿no? participante más. Un participante más. Claro. Entonces, es un poco hacia dónde queramos mirar, al final. Y claro, realmente hay, o sea, si tú miras al panorama deportivo en general, o sea, hay muchísimos deportistas que destacan de por sí y nadie, o sea, no hay nadie preguntándose por qué. Bueno, lo habrá, ¿no? Porque hay, hay estudios para todo, pero bueno, a nivel global no nos preguntamos por qué Nadal es tan bueno. ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué hace? Es buenísimo, ¿por qué? ¿Sabes? No pensamos en, un deportista de élite y decimos, wow, ¿por qué? Simplemente lo admiras y dices, qué bien, ¿no? Y lo aplaudo y genial. Entonces, Claro, y también pienso que, perdón por cortarte, pero no, no, tranquilo. eh, esos análisis que dices tú ya no se basan en ha triunfado una persona y vemos cuál es su historia, su trasfondo, sus movidas, se analiza el cómo juega, Claro. que, que, claro, entonces a lo mejor estamos haciendo aquí una separación de los análisis y las intenciones con las que se hacen esos análisis. Claro, es que pasa un poco que si tú después tienes una persona trans que de repente gana X título en X competición y tal, lo vamos a mirar como persona trans. El problema es ese, que lo estamos viendo como persona trans y estamos diciendo, pero es que igual tenía ventaja, ¿no? Igual, y al final no nos estamos fijando en los años de preparación que lleva, en la habilidad que pueda tener, todo el desarrollo deportivo de su carrera. O sea, no estamos mirando más allá de que es una persona trans. O sea, lo estamos parando ahí. Es como es trans, entonces no sé si vale o no. Vale, pero ¿y todo lo demás? O sea, por mucho que sea una persona trans, si esa persona no entrena, no se esfuerza, no tiene talento, habilidad, no puede llegar a triunfar, ¿no? O sea, es un poco eh, quitarle valor a la propia persona. Por supuesto, a ver, es lo que estamos diciendo. Paramos cuando vemos a una persona, poniéndonos en el caso de la eh, deportista olímpica de alterofilia, nos paramos en el análisis a es trans y solo por eso ya estamos haciendo distinciones. Se podían hacer distinciones también por lo que estábamos hablando antes, su conocimiento del deporte, lo que tú hablabas de su trabajo previo de preparación, su, su visión del deporte, en resumen sus aptitudes. O sea, lo que has dicho tú, nos paramos a ver a la persona, no
sus habilidades. Claro. Que realmente, o sea, realmente es algo que pasa bastante. O sea, no es que suceda solo con esto, sino que pasa muchísimas cosas hoy en día. Porque al final, sean actores, actrices, deportistas, cantantes. O sea, yo creo que al final da igual lo que seas, que en el momento que. No, es que es homosexual. ¡Wow! ¿Sabes? Como, no, pero es que es una mujer. O es tal, es como. Vale, y en qué afecta eso? ¿No? Es como. O sea, esa persona lleva años preparándose, años haciéndolo tal, años para ese momento y tú se lo estás quitando diciendo, no, pero es que es hombre, no, pero es que es mujer, no, pero. O sea, son al final, no sé, creo que es un problema ya social, ¿no? De automáticamente pensar en eso, y pensar en la raza, en el sexo, en si es trans, si no es trans, si es su, su ideología, no sé, o sea, es que al final son tantas cosas que no tiene mucho sentido, ¿no? Pensar en eso cuando realmente lo importante es el desarrollo deportivo, Claro, al en final este caso. es el momento que vivimos ahora mismo en la sociedad. Llevamos mucho tiempo viviendo en una sociedad sesgada y separatista que clasifica a la gente y ahora todos estos casos están saliendo como polémicos porque ya estamos intentando eh, ese proceso de inclusión de las personas, ¿sabes? Entonces, ese es el... has- tenemos que pasar por esto. Yo pienso que tenemos que pasar por estos, estos problemas, estos artículos que critican y nos hablan de estos y estas deportistas para intentar como concienciar a la gente y acabar incluyéndolas a todas las personas en donde ellas se sientan a gusto, ¿sabes? Ujú, claro. Después también, claro, estamos hablando todo el rato bueno, de hombres en un inicio que deciden hacer la transición a mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí lo primero que se piensa es esto, ¿no? El tema de físico, 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 testosterona, físico. Vale. Pero, y la maravillosa pregunta, la increíble pregunta que tanto nos gusta de y si fuera al revés? ¿O qué pasa entonces? Pues tenemos un caso, tenemos, bueno, habrá más, por supuesto que habrá más. No soy experto, no somos expertos en esto, simplemente estamos comentando, ¿vale? Estamos comentando un poquito y viendo un poquito qué opinamos, cómo lo vemos y demás. Tenemos un caso de Chris Mosier, ¿vale? Es un triatleta transgénero que en un inicio, ¿vale? Biológicamente nació como mujer, pero ahora es un hombre, ¿vale? Porque él siempre se ha sentido así. Vale, empezó su cambio en 2010, ¿vale? Y en 2015 entró en el equipo estadounidense de duatlón. Estamos hablando de una mujer, entre comillas, ahora un hombre, y entra en el equipo masculino del país, ¿vale? A nivel nacional, entra en el equipo estadounidense de duatlón. Y de hecho después consiguió unas menciones, unos títulos y demás, o sea, le fue bien. Entonces, ¿realmente es importante el género? O sea, es una pregunta así un poco al aire, ¿no? Pero ¿realmente es importante cuando tienes resultados de este tipo? ¿O es un caso aislado? Mm, no, al final es lo que hablábamos. Las actitudes es lo que te hace ser a a este atleta ser el, el mejor bueno, el mejor o de los mejores, tanto como para estar en el equipo nacional, ¿sabes? Y lo que tú decías, su dedicación, su trabajo, el, el tener esa vocación por aspirar a ser el o la deportista más grande, ¿sabes? Entonces al final eh, ha hecho la transición, el tío, ahora mismo, el tío, ha seguido su trabajo, sus entrenamientos y al final ha dado sus frutos.
no sé. eh, a nivel global, lo primero es lo que comentábamos, ¿no? Pensar en que el físico es lo más determinante. Después, analizándolo, vemos que no. Vemos que realmente depende mucho del deporte. Depende mucho de qué estemos hablando. Claro, el tema, yo creo que el tema principal y el que preocupa realmente a nivel competitivo es cómo regularlo. Si es que hay que regularlo, porque si tú asumes que una persona transgénero puede participar con total normalidad, con el género que tenga, vale, perfecto. No pasa nada, claro. El problema viene cuando esa persona consigue X logros o consigue destacar y demás. Eh, claro, desde las federaciones y organizaciones y demás están un poquito locos, ¿no? Un poquito buscando qué hacer. Porque no tienen muy claro qué hacer. Porque claro, realmente es algo nuevo, ¿no? Y esto yo creo que pasa un poquito con todo. Cuando hay siempre que hay algo nuevo, el principio es un poco caos, ¿no? Un poco de intentar ver qué se puede hacer. Claro, hay que adaptarse. Claro. Entonces, mm, ¿crees que va a ser algo que va a requerir muchos, muchos años? A lo mejor estamos hablando de 50, 70 años hasta que se normalice. ¿O crees que ya estamos avanzando a una velocidad que a lo mejor para los próximos Juegos Olímpicos, el próximo Mundial de lo que sea, ya va a haber algo más sólido y tengamos no sé, bueno, esta cuestión un poco saldada, ¿no? Pues a lo mejor es un poco ambicioso echar a decir que en los próximos Juegos Olímpicos va a ser algo un poco más normalizado que en las veces anteriores, pero tampoco nos durará tanto como tú has dicho, de 50 años. Yo creo que al final va a ser todo un proceso en el que va a hacer falta mirar persona por persona, individualizar el trato. Entonces ahí es cuando vamos a conseguir una plena inclusión de estas personas en el deporte. Claro, pero esto como término teórico está bien, correcto. Lo individualizamos, lo analizamos y actuamos en consecuencia. Pero realmente es algo realista. O sea, podemos pensar que cada deportista va a ser analizado individualmente en cada caso, ¿no? De persona trans. Va a ser analizado individualmente para decidir. Es un poco decir tú sí, tú no, ¿no? O sea, ¿realmente es justo decir tú sí, tú no? No te ponemos el límite. Tienes que llevar 5 años de proceso, tienes que llevar 10, tienes que haberlo terminado completamente, si es que se puede definir eso de alguna manera. O sea, es un poco jugar a ser Dios, ¿no? Ya, pero al final pienso que por ejemplo, eh, diseñar una competición expresamente para estas personas, poniendo el caso de eso, de que no te dejan participar en las competiciones, al final es un poco excluyente, Claro. ¿sabes? Un poco separatista sería. El tema es que, claro, ya se habla, de hecho, se habla en muchos temas de las categorías masculina y femenina. Hay muchas quejas, ¿no? En diferentes aspectos. No en todos, no en todos, pero sí que hay quejas, ¿no? Cosas que sean a lo mejor musicales, es como muy normal que vayan todos juntos, ¿no? Porque es como, bueno, es la voz, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? Que sea grave, agudo, o sea, hay muchos colores de voz, hay mucho brillo, hay mucho, ¿no? Hay un abanico muy amplio, entonces no es importante, pero hay cosas en las que se sigue separando hombres y mujeres y hay debate, ¿no? Hay discusión de entre... que hay mujeres que dicen que quieren participar con los hombres, que por qué no, hay otras que dicen que, bueno, no, yo casi que me quedo aquí, hombres que dirían adelante, hombres que dirían no, porque somos superiores, porque somos hombres, o sea, y realmente no, ¿sabes? Entonces, yo creo que pasa un poco también, pasa un poco también con eso y con este tema en concreto de las personas trans. Claro, podemos hacer una categoría, pero hacer una categoría aparte, claro, tienes hombres, mujeres y personas trans. Y cómo, o sea, tienes que hacer personas trans,
O sea, tienes que hacer categoría masculina y femenina de personas trans. O sea, es como que de repente tienes 4 categorías cuando antes eran 2, incluso una. Es un poco rizar el rizo, ¿no? Como que al final es difícil porque dices, no, o sea, hay gente que dirá, no, pero es para que puedan competir sin sentirse excluidos. Bueno, pues que realmente los estás poniendo ya en un grupo aparte. Pero si lo piensas así, no pasa ya eso con las mujeres, por ejemplo, que son las que siempre han estado en un plano secundario, lamentablemente. O sea, ¿no pasa eso ya con las mujeres en algunas cosas al hacer una categoría femenina? ¿Tendríamos que cambiar esto también? ¿Tendría que ser todo una misma categoría para absolutamente todo? ¿O hay que separar ciertas cosas? Pues la verdad no sé, porque claro, ya no influye Es el un tema tema de... complicado, ¿eh? Sí, es muy complicado porque ya no va a influir el tema de ser inclusivo o no y que todo el mundo somos todos iguales y tal, porque al final lo que debería determinar es si vales o no para ese deporte. ¿Sabes? ¿Me entiendes a Ujú, lo que sí. me refiero? Si, si eres el mejor o la mejor, ¿sabes? Entonces es por eso por lo que a lo mejor se vería un poco condicionado eh, esa forma de incluir a todos en el mismo saco. Pero hablando de lo que has dicho tú, de competiciones trans, masculino, femenino y tal, al final estas personas lo que buscan es un sitio donde sentirse ellos y ellas mismas, ¿sabes? Y si las vamos separando y les vamos dejando competiciones expresamente para ellos, si esa persona se siente mujer o esa persona se siente hombre, no sé, deberíamos dejarlos participar y no hacer una categoría específicamente para estas personas para favorecer esa inclusión y no dejarlos, porque claro, si la eh, aprovechando de decir hacemos una competición para que tengan su competición, eh, se puede hacer con toda la muy buena intención del mundo y intentar ser lo más inclusivo posible, pero al final los estás dejando ahí a ellos, separados. Aquí tenéis, esto es para vosotros, no podéis competir sintiéndoos mujer o sintiéndoos hombre, no podéis competir en las categorías que están ya predeterminadas. Claro, y esto realmente se complica más todavía cuando te das cuenta de que dentro del propio colectivo muchas veces hay, bueno, hay diferencia de opiniones, ¿no? Como pasa con absolutamente todo. Entonces, habrá gente que quiera participar normalmente, habrá gente que prefiera lo otro, tal. Y todo esto es sin sacar datos, ¿eh? No estoy sacando ningún dato de ningún sitio, simplemente estoy aquí un poco pensando. Pero yo creo que tiene que haber diferencias de opinión. Siempre, siempre las hay. Entonces, claro, lo curioso del asunto es que cuando se plantea crear una categoría aparte, se piensa que así es como que estás dejando que participe, ¿no? Como que es algo positivo. Pero después realmente, o sea, al final resulta que no, que es como que los estás, les estás separando, estás dejando a un lado y no, y bueno, no están donde ellos realmente querrían estar, ellos, ellas, ¿vale? Entonces, volviendo a la misma pregunta, volviendo al cómo regular esto, ¿se puede hacer realmente? ¿Se puede individualizar? ¿Se puede cuadrar de alguna manera para que todos estén contentos? Yo creo que la respuesta rápida es que no. O sea, yo creo que la respuesta rápida es que no. Otra cosa es que a largo plazo, y claro, es que el tema es que esto realmente habría que, o sea, tienen que ser las personas que están implicadas, obviamente, las personas trans, las que hablen, ¿no? Lógicamente. Pero claro, es difícil contentar a tanta gente, ¿no? Tanto del colectivo como de fuera, porque tú puedes tomar una decisión en base a lo que estas personas expresen, pero después estás dejando a disgusto a millones de personas. Y puede ser algo que realmente pienses, vale, pero es que eso va a suceder siempre. Y sí, técnicamente sí, pero el punto es que
es tan complicado eh, cuadrar algo así que yo por lo menos a corto plazo no lo veo funcionando. Me refiero, no veo que se vaya a incluir completamente a las personas trans sin que nadie se queje, siempre que, que no destaquen, porque si no destacan nadie se va a quejar, recordemos eso. Pero yo creo que va a ser muy difícil, que va a ser un proceso que va a tomar unos cuantos años por lo menos, como para que No, claro. sea algo normal, ¿no? Es como el voto de la mujer, ¿no? Que en su momento es como locura y ahora es como nadie se lo plantea, ¿no? O sea, nadie piensa, ¿por qué votan las mujeres? ¿No? Es como algo que es Claro. completamente normal. O sea, sí, es una persona como tú. ¿Qué pasa, Manolo, tío? Tranquilo, ¿sabes? Entonces, Claro, al final va a ser un proceso muy largo y como todo proceso, ya sea, por ejemplo, eh, prepararte para un deporte, da igual la persona que seas, eh, hacer una empresa, montar tu propia empresa, es un proceso muy largo y si empiezas desde cero es obvio que se van a cometer muchísimos errores y es claro. obvio que eh, se va a tener que se va a necesitar mucho implicación de, to- de todos y todas y mucho esfuerzo. Y al final lo que acabo de decir de equivocarse y ir rectificando. Sí, al final es un poco el ensayo y error, ¿no? Que Claro. siempre hay que aplicar. Bueno, dejamos la pregunta en el aire, ¿no? Dejamos la pregunta un poquito sin respuesta porque es que realmente no la tiene. O sea, realmente no podemos decir, toma, aquí tienes cómo regular esto. No se puede, no se puede. Como con, como con Claro, tantos aquí temas tienes la no es posible. solución. Claro, no es posible decir, ya está, ya lo tienes. Así que dejamos la pregunta abierta. Personas trans en el deporte profesional. ¿Es una ventaja? Creemos que no. Creemos que en ningún caso es una ventaja. Quizá en algún aislado sí, pero a nivel general creemos que no. Lo comparamos con el dopaje y con el dopaje no tiene sentido compararlo, ¿vale? O sea, queda claro que no. Tenemos, tenemos casos de todo tipo. Tenemos casos en los que de mujer a hombre, de hombre a mujer, destaca, no destaca. El problema está en que destaque, el problema está en que haga la transición, el problema es que ya la tenga hecha, ¿no? Digamos, un poco hablando así, un poco vasto. El problema es el deporte. Claro, quizá lo podríamos regular a nivel general, pero por deportes. ¿Sería una opción válida? Pues a ver, no, no lo sé. Sí que observamos casos de deportes, por ejemplo, en el ajedrez. O sea, fácilmente hay en la competición es persona contra persona, ¿sabes? Sí, pero en el ajedrez existe la diferencia. O sea, en ajedrez tenemos hombres y mujeres. Y tú tienes, de repente te presenta, ¿no? El típico vídeo que te hypea en YouTube, ¿no? Que te pone número uno, top número uno de femenino contra el número uno de masculino. Y dices, ostras. Entonces, Claro, no, ahí yo incluso lo ahí que hay me una refería diferencia. es, a lo que yo me refería es que es a lo de que se podía eh, tratar desde el deporte, ¿sabes? Lo que tú Ujú. decías estabas hablando de eh, tratarlo desde el deporte a nivel de inclusión desde cada uno de los deportes, ¿sabes? Y ahí ponía yo el caso del ajedrez, de decir que ahí no influye en nada, ahí influye lo que tú sepas, o sea, tu cerebro, ¿sabes? Claro, Por eso ahí no lo comentaba. concibimos que haya una persona trans en el ajedrez y ahí en vez de decir, no, pero es que es trans. O sea, lo miraríamos como, ¿qué dices, tío? Claro. ¿Sabes? Es absurdo pensar eh, que una persona trans ganara el,
el nacional de España y dijeras, es que vamos a pensar, vamos a ver qué es esta persona que le pasa porque ha ganado, ¿sabes? Claro. Pero Y después, es absurdo. cuidado. Cuidado porque aquí hay un tema que, a ver, tampoco voy a decir que sea ciencia pura y exacta, pero, según tengo entendido y vi hace un tiempo, como que había ciertos estudios que nos decían que los hombres tenían como picos de inteligencia. Me refiero, que tú tenías por encima de todo a los hombres. Después, las mujeres estaban como un poco en la media, digamos, como que no, quiero decir que puede haber mujeres muy inteligentes, pero que no iban a superar al hombre más inteligente, que es un punto muy curioso para exponer en un estudio. O sea, no sé hasta qué punto esto puede ser verídico o no, pero bueno, yo solo expongo el estudio. Y decía esto, que los hombres eran los más inteligentes y a la vez los más estúpidos. Y las mujeres se movían en un ambiente más, bueno, más en la misma línea, pero podían tener también, ¿no?, diferencias de ser muy inteligentes o no. Entonces, si aplicamos esto, o sea, si esto realmente es así y lo aplicamos, también habría diferencias, ¿no? Y a lo mejor por eso se crea una diferencia de categoría en el ajedrez, por ejemplo. Y entonces, si incluimos una persona trans, a lo mejor de repente también está haciendo trampas, ¿no? No sé, a ver, eso ya es en función. No pienso que ahí se pueda hacer esa, ese pensamiento de que esté haciendo trampas. Porque al final, sí, lo que tú estás diciendo, que el abanico de proporciones, los hombres tienden a ser más inteligentes y más estúpidos, y las mujeres se mueven por un abanico más Más intermedio, ¿no? intermedio, más intermedio, sí. Eh, lo que pasa es que eso es probabilidades de que las personas tengan más o menos inteligencia, ¿sabes? Entonces, eh, una, una mujer, un hombre, puede destacar por su inteligencia en el ajedrez y no hace falta esa distinción de hombres y mujeres, ¿sabes? Que a lo mejor una liga para cada género eh, es un poco generalizar y incluirse dentro de lo que es el deporte, porque es todo lo que se ha hecho en el deporte, pero no pienso que, que haga falta, o viéndolo desde otro punto, pienso que una mujer o un hombre puede competir fácilmente en una liga eh, donde compitan personas, no mujeres por un lado y mujeres y hombres por otro, sino personas, una liga solo de eso. Que sí, que a lo mejor por, por esta probabilidad que hemos estado hablando de los hombres tienden a ser más inteligentes, va a haber más hombres. Bueno, al final es, es probabilidad del estudio, pero una mujer fácilmente puede destacar y ser igual de top que ese hombre jugando al Pero ajedrez. habría que ver, ¿no? Habría que ver si ese estudio realmente eh, tiene sentido y realmente También, es verídico, ¿no? Pero, también entramos en tema de qué inteligencia se ha estudiado, ¿sabes? claro, claro. Porque hay desde hace un tiempo se exponían los distintos ámbitos de inteligencia. No es lo mismo la inteligencia emocional que inteligencia para hacer cálculos matemáticos, que inteligencia eh, para el movimiento del cuerpo de coordinar y poder, por ejemplo, poder bailar, ¿sabes? Sí. Sí, sí, claro, el tema es ese, que hay diferentes tipos de inteligencia y claro, al final depende en qué ámbito te muevas, pues cuál es la que te puede ayudar, ¿no? En lo que sea que estés haciendo. Claro, Después en esto ese también, estudio, dime, perdón dime. por interrumpirte, pero en ese estudio se podrían haber evaluado o haber hecho diferentes pruebas para evaluar las diferentes eh, inteligencias, ¿sabes? Entonces hubiera habido una escala más diversa, es lo que pienso. Sí, habría que verlo.
habría que verlo, pero hoy no vamos a obtener la respuesta. Esto también nos lleva a un tema que a mí también me parece muy interesante y que puede estar directamente relacionado. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas físicas para acceder a, bueno, a X puestos de trabajo. Vamos a decir, cuando quieres ser policía, quieres ser bombero, cualquier cosa de estas, ¿no? Y tienes que pasar por unas pruebas físicas. Y sabemos que las pruebas físicas están divididas. Tienes la prueba de hombres y la prueba de mujeres. Ponle que tú a lo mejor tienes que hacer dominadas, ¿vale? Y tú como hombre tienes que hacer 20 dominadas. Y la mujer tiene que hacer 8. Me estoy inventando completamente las cifras, ¿vale? Claro, esto ya es un debate de por sí. Porque, bueno, ya podemos hablar de eso, pero ya es un debate de por sí. Pero aparte, si incluimos a las personas trans, o sea, ¿crees que tiene cabida o simplemente da igual? O sea, ¿dónde las metemos? Porque si tenemos un hombre, transición a mujer, y hace las pruebas, las hace como mujer, ¿no? O debería hacerlas como hombre porque era su físico anterior. Es un poco entrar en lo de antes, ¿no? De vamos a mirar el tiempo que lleva o directamente asumimos que es mujer o directamente asumimos que es hombre. O sea, respetamos su decisión, no la respetamos. Obviamente hay que respetarla, pero así un poco hipotéticamente, ¿cómo lo ves? Pues la verdad, estas pruebas mm, sí que había escuchado algo, pero no tengo la mayor idea de... No sé, nunca he hecho el esfuerzo en tener una opinión sobre esto, porque, pues, la verdad, nunca me ha interesado el tema de ser, lo que has dicho tú, pruebas para policía o pruebas de esto. Ujú. Como nunca me ha interesado, pues no he indagado mucho, pero no sé, al final, si se busca esa inclusión de hombres, mujeres y personas trans, yo creo que si nos adaptamos a... Hay que... es un poco de ideas encontradas, porque, claro, si queremos a todas las personas por iguales, un entrenamiento, un entrenamiento o unas pruebas exactamente iguales para todo el mundo. Claro. Pero, claro, si mediante esas pruebas comprobamos que va a salir un mayor porcentaje de hombres, al final si queremos tener un poquito de inclusión y de influencia de los dos géneros en este ámbito, pues sí que pues, personalizamos un poquito las pruebas. No sé, es lo que pienso. Claro, es que aquí Que al final es un debate, perdón, pero al final es un debate que hay que darle muchas vueltas. Sí, no, sí, al final yo creo que cualquier debate en 5 minutos no se puede resolver. El tema es que aquí, claro, el debate inicial con esto es un poquito esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de pruebas, ese, bueno, esa manera de buscar la igualdad, pero aquí no sucede. Y no, yo por lo menos no veo quejas a nivel general, a nivel global, de mujeres o de mujeres trans, ¿no? O lo que sea, que pidan que las pruebas sean iguales. Y entra un poco con lo que decíamos antes, de hacer una categoría exclusiva, ¿no? Que pasa también con otras cosas, ¿no? Que típicos puestos de trabajo que aseguramos a ciertas personas, ¿no? Ya sea con cierta discapacidad, ¿no? Siempre cuando te encuentras un puesto de trabajo y te pone que para entrar uno de los requisitos es un 33% de, bueno, de discapacidad, ¿no? Y es un poco... Es chocante, ¿no? Resulta un poco chocante que encuentres este tipo de requisitos, ¿no? ¿Qué te Claro, parece? a ver, mira, al final si queremos una inclusión por ejemplo, lo que estabas hablando de puestos de trabajo o lo que sea, si al final queremos una inclusión y ver en ese mismo puesto de trabajo a diferentes perfiles de personas, al final sí que tienes que caer un poquito en el hacer el sesgo de, de decir, pues, un porcentaje cierto porcentaje de la plantilla tiene que ser de mujeres o cierto porcentaje de la plantilla tiene que ser personas con discapacidad. Al final, eh, el fin puede que justifique los medios. No, ¿es así como se dice? El fin justifica los medios. Sí.
Em, Sí, eso. A lo mejor me estoy confundiendo un poquito, pero sí, es eso. Si buscamos esa inclusión, al final tenemos que sacrificar un poquito el, el propio discurso. claro, y aquí es un poco... También, o sea, al final todos son puntos de debate, ¿no? Porque obviamente en temas tan amplios es muy fácil buscar el debate, buscar el conflicto y siempre va a haber gente que lo busque, ¿no? Pero yo creo que es interesante comentarlo, hablarlo y ver bueno, pensar qué se podría hacer. Si volvemos al tema de las pruebas, de los puestos de trabajo y demás, claro, tenemos que, o sea, ya hay puestos específicos o lugares específicos o lo que quiera que sea para personas con, con discapacidad física, ¿no? Bueno, del tipo que sea. Eh, y esto lo consideramos como algo positivo, incluso necesario, porque si no, esas personas son excluidas porque no llegan a tener, se considera que no llegan a tener las mismas aptitudes a nivel de movilidad, de físico, lo que sea, ¿no? En cualquier cosa, no sé, depende de lo que busquemos, se considera que no llegan al nivel de una persona que no tiene esos problemas. Entonces, claro, en este caso es correcto. Pero si vamos al caso de las personas trans, ya entonces sí que hablamos de no podemos hacer eso porque entonces estamos excluyendo y demás. Lo cual es incongruente, ¿no? O sea, como que pasas de decir sí correcto a decir no me parece bien porque tal. ¿No es un poco un sinsentido? ¿Debería ser todo igual? ¿O podemos seguir seleccionando y decir, vale, este tipo de persona sí que puede entrar porque tal, y este tipo de persona no, porque no sé qué? A este le reservamos su espacio, este dejamos que vaya con todos, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? Hombre, hablando del trabajo, mm, ya se busca en función a lo que el trabajo pida, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no tiene que, hablando del trabajo, no tiene que eh, sugestionar una decisión en que una persona sea trans o no, ¿sabes? Ujú. Porque para estar sentado, hablando del típico trabajo de oficinista, Sí. para estar sentada delante de un ordenador eh, haciendo números, por hablar rápido y mal, eh, no influye el que tú seas trans, que tú seas una mujer, que tú seas un hombre o una persona con discapacidad. Hablando de, ya metiéndonos en otro charco de personas con discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad, ¿sabes? Ujú. Entonces, eh, para ciertos trabajos, estas personas tienen las mismas habilidades que tú y que yo, Claro, por ¿sabes? supuesto. Entonces al O final, incluso más porque están preparándose para ese puesto de trabajo. correcto. Entonces al final, supongo que un poco la idea inicial de ese tipo de medidas, ¿no? De proporcionar X espacios reservados a estas personas, es para garantizar que no van a ser excluidas simplemente por el prejuicio, ¿no? Por el verle y decir, no, no, pero ¿por qué no? No, porque no cumple esas aptitudes. No, es que, no, perdona, pero es que esta persona cumple el 100%. De hecho, es muy buena lo que hace. No, sí, pero no. O sea, yo creo que es un poco para evitar eso, ¿no? Para evitar que te excluyan por tal. ¿Sabes? Cuando realmente sí que tienes capacidad. Y claro, no aplicaría trabajos, a lo mejor tú, yo qué sé, tienes que ser, mm, no sé, eres corredor. Bueno, es que cuidado, cuidado porque es un tema complicado porque aquí no sé cómo... No me quiero enfangar mucho tampoco, ¿eh? Pero bueno, es que claro, no sé cómo está regulado esto tampoco. Pero claro, yo por ejemplo, o sea, obviamente existen las no me sale, Paralimpiadas, ¿no? ¿Se dice? Sí. Y claro, ahí tenemos ya un espacio reservado. Entonces, si una de estas personas quiere competir en las Olimpiadas, ¿no? Sin más, ¿se podría? ¿No se podría? Aquí estamos hablando de que tiene desventaja. Es un poco como lo opuesto, ¿no?
Entonces, al final todo se basa en lo mismo, en las categorías, en a quién incluyes, a quién no incluyes, en quién, bueno, también quién decide eso, ¿no? O sea, cómo decides eso, porque al final yo creo que si las decisiones sobre si incluimos a la mujer, sobre si incluimos a una persona trans, sobre si incluimos a una persona con X discapacidad, las toma un señor con bigote de 60 años, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, Claro. ¿no? No, claro, al final todo es, está claro que lo que has dicho tú de la decisión, si la toma una persona que tiene un pensamiento más anticuado, hablando de ese señor sentado en su sillón con bigote y bastón, pues es obvio que no van a ser las decisiones más actuales y más... O que podría no, ¿sabes? No voy a juzgar a esa persona, a ese señor sentado en el sillón. Pero eh, sí que va a condicionar que no sean las decisiones más actuales. Y al final todo es parte de un proceso, ¿sabes? Porque sí, si hablamos de una plena inclusión, deberíamos dejar participar, hablando de fútbol, a, a una persona en unas Olimpiadas o a una persona que va en silla de ruedas, por ponerle, ¿vale? Queremos plena inclusión, si el chico es bueno, pero al final es lo que estaba diciendo, parte de un proceso. Ahora mismo se ha dado de que las personas con discapacidad se ven a gusto en estas competiciones, entonces, no sé, si ellas están a gusto, yo creo que es lo más, lo más adecuado hacer. Me explico. A lo que me refiero es que si estas personas eh, están a gusto, estamos cumpliendo con esa parte con nuestra misión de inclusión, ¿sabes? Ujú, claro. Entonces al final es un poco, Al final, claro que sí. a lo que llega mi discurso es que Sí. la conclusión que puedo sacar de este último fragmento es decir, la persona está a gusto donde está, sí, vale, pues entonces eh, estamos haciendo un buen trabajo. Claro, si no es que sigue habiendo un problema, ¿no? Porque al final estas personas son las que tienen que decir, ¿no? Cómo se sienten y al final tienen la última palabra, ¿no? Claro, eh, es eso. Al final también en las Olimpiadas es lo que estábamos hablando al principio del podcast. Ya aparte de que hayan destacado, les hemos preguntado a esas personas si están a gusto. ¿Están a gusto? Sí. Pues no sé, debería ser un factor que condicione el tomar ciertas decisiones sobre eh, dejarla o no competir a esa persona o lo que estamos hablando de preparar categorías específicas para estas personas. Ujú. Bueno, es un poco lo que comentábamos antes, de no dejar que sea solamente el resultado deportivo lo que influye en estas decisiones, sino que sean las personas, ¿no? Al final todos somos personas y bueno, podemos tener un punto de vista u otro, pero somos personas, tenemos nuestros sentimientos, nuestra manera de ver las cosas y al final hay que intentar llegar bueno, donde todo el mundo esté a gusto, ¿no? Es un poco la idea de, que se plantea. Bueno, pues el tema más o menos, lo hemos intentado tratar un poquito. Hemos hablado un poquito de diferentes casos, del el titular, ¿no? Ventaja, igualdad, un poquito de todo. Realmente queda muchísimo de lo que hablar, pero quizá podamos retomarlo otro día, ¿vale? Por hoy vamos a cerrar este primer episodio aquí. Eh, Quien quiera que lo esté escuchando, muchísimas gracias. Me alegro de que te haya gustado, de que hayas llegado hasta aquí. Y nada, ¿quieres decir algo, Lázaro, para cerrar, despedirte, cualquier cosa? Lo único que digo es, este es el primer episodio, así que gracias primero a ti, por darme la oportunidad de participar en este proyecto
y las gracias a la persona que esté al otro lado escuchándolo. Ya está. Y un saludo y un abrazo para todas esas personas y para ti. Pues Está muy a nada, gusto también, así que genial, yo estoy contento. genial. Me alegro, eso es lo importante. Pues nada, muchas gracias y a todos y nada, nos escuchamos en